Cuando mi esposa se graduó, me pidió el divorcio. No dije nada, firmé los papeles, empaqué mis cosas y me fui mientras ella se reía. 2 décadas después, ella volvió. La primera vez que me di cuenta de que todo lo que sabía era una mentira, estaba de pie junto a la puerta principal con un juego de llaves en la mano, escuchando a mi esposa reírse por teléfono. No reír, reírse. El tipo de sonido que haces cuando estás coqueteando. Cuando te sientes deseado. Cuando olvidas que el hombre que construyó todo tu maldito futuro está parado allí mismo, invisible. Su nombre era Jessica. Y una vez pensé que el mundo estaba en la curva de su sonrisa. Ahora solo veía un fraude con brillo de labios color cereza y una maleta empacada detrás de sus pantorrillas. 7 años brutales trabajando turnos dobles, perdiéndome cumpleaños, viviendo de comida para llevar y café de gasolinera para que Jessica pudiera terminar la escuela. Y ahora se estaba poniendo un vestido negro ajustado y susurraba en su iPhone como una maldita adolescente. Capté algunas palabras antes de que se diera la vuelta. Esta noche es la noche, cariño. Finalmente soy libre. Libre. Libre de mí. Aparentemente no dije una palabra. Dejé las llaves en el mostrador junto a los papeles que tan cuidadosamente había dejado para mí. Papeles de divorcio con una nota adhesiva rosa que decía, firma esto cuando tengas un minuto. Corazón rojo. Con clase. Debería haber estado furioso. Debería haber roto los papeles por la mitad y haberla arrastrado por la puerta principal. Pero me quedé allí parado, mirando a la mujer a la que una vez juré amar, dándome cuenta de que ni siquiera me vio parado en su camino. Ella solo se vio a sí misma trepando sobre mí. ¿No estás enojado?, preguntó Jessica cuando finalmente se dio cuenta de que la miraba, casi aburrido, como si estuviéramos discutiendo qué tipo de leche comprar. No, dije. Salió tan uniforme, tan plano, que no reconocí mi propia voz. Firmé los papeles allí mismo. Sin pelear, sin suplicar, sin regatear, solo un frío y mecánico trazo de tinta. Jessica sonrió, una pequeña cosa cruel y engreída, y agarró su bolso. Estás haciendo lo correcto, Mac, gorjeó mientras se ponía los tacones. Encontrarás a alguien más. Alguien simple. ¿Simple? Simple como un idiota que conoció. Se rió de nuevo mientras salía, arrastrando su maleta por el camino de entrada. Y yo empaqué mi vida en mi camioneta esa misma noche y me alejé de todo lo que construimos. Todo por lo que sangré, sin siquiera cerrar la puerta detrás de mí. Desaparecí. Sin despedidas. Sin dirección de reenvío. Sin redes sociales. Me fui. Jessica ni siquiera se molestó en perseguirme. ¿Por qué lo haría? Su título ya estaba enmarcado y colgado en la pared. Su futuro la esperaba con los brazos abiertos y, sin duda, no tenía mi nombre. Escuché que se casó con su compañero de estudio 3 meses después. Una verdadera pieza de trabajo llamada Taylor, un tipo de finanzas con manos suaves que probablemente nunca cambió su propio aceite en su vida. Bien por ella. Me reconstruí desde cero. Nuevo pueblo, nuevo nombre. Quemé el pasado como un pil funerario y vi cómo el humo se llevaba todos los recuerdos de ella hasta 20 años después. Era un jueves cuando mi antiguo número, el que mantenía oculto incluso para mí, comenzó a sonar como una avispa atrapado en un frasco. Al principio lo ignoré. El trabajo estaba ocupado y, además, nadie de esa vieja vida me recordaba. O eso pensé. A medianoche, mi teléfono mostraba 199 llamadas perdidas, todas del mismo número. Sin mensajes de voz, sin mensajes de texto, solo un timbre interminable y desesperado. Me senté allí en la oscuridad, con el teléfono brillando en mi mano, el corazón latiendo como un tambor de guerra. No quería saber. No quería abrir ese ataúd que había clavado con mis propias manos. Pero la curiosidad es algo cruel y, a veces, es más fuerte que el odio. Respiré hondo, miré la pantalla como si fuera un artefacto maldito de una vida que debería haber quemado más profundamente y, finalmente, respondí. La voz al otro lado de la línea era Jessica y estaba llorando. Al principio ni siquiera reconocí su voz. Era cruda, rota, nada que ver con la Jessica segura y engreída que dejé parada en el camino de entrada hace 2 décadas. Mac sollozó en el auricular. Mike, por favor, te necesito. No dije una palabra. La dejé retorcerse. La dejé probar una fracción de lo que me metió por la garganta hace tantos años. Cometí un error, jadeó entre CEOs y POS. Nunca debería haber, quiero decir, tú eras el único que alguna vez. Colgué. No quedaba nada que pudiera escuchar. Pero, por supuesto, no se detuvo allí. Al día siguiente apareció en mi puerta bajo la lluvia. Jessica no se parecía en nada a la mujer que se había reído de mí mientras me alejaba. Estaba más delgada, mayor, con los ojos hundidos como si alguien le hubiera robado el fuego. Y cuando abrí la puerta, se dejó caer de rodillas allí mismo, en el barro, como en una patética escena de película. Mac lloró, agarrándose al puño de mis jeans. Por favor, solo escucha. No tengo a dónde ir. Debería haber cerrado la puerta de golpe.
Pero en cambio, me quedé allí paralizado por una extraña mezcla de satisfacción y disgusto. Levántate, murmuré. Te estás avergonzando. Se puso de pie, limpiándose las lágrimas manchadas de rímel por el dorso de la mano. Su cabello era un desastre. Su ropa empapada. Y aún así, todavía una parte de ella trató de mostrar esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando quería algo. Sé que no lo merezco, dijo Jessica rápidamente, sus palabras tropezando unas con otras. Pero solo escúchame, por favor. En contra de toda razón, me hice a un lado. Déjala entrar, me dije. Me dije que era para cerrar el círculo. Tal vez, en el fondo, era curiosidad de nuevo. La misma enfermedad retorcida que me hizo contestar el teléfono la primera vez. Ya sé que goteaba agua sobre mi piso de madera, mirando a su alrededor como si estuviera tratando de reconstruir mi vida a partir de las paredes desnudas y los muebles gastados. «Te fue bien», dijo en voz baja, casi con asombro. «Me fue mejor sin ti», repliqué sin perder el ritmo. Se estremeció como si la hubiera bofeteado. Bien. Ese era el aperitivo. El plato principal aún estaba por venir. Jessica caminaba como un animal atrapado. Sus manos revoloteaban inútilmente a los lados, luego finalmente se apretaron en puños. Tyler me dejó, soltó. Arqueé una ceja. Y yo que pensaba que se suponía que los financieros eran estables. Se fue con su secretaria, me dejó sin nada. Nada, dijo, con la voz en aumento. Sin dinero, sin casa, ni siquiera un maldito auto. Así que pensaste que volverías arrastrándote hacia mí, dije fríamente. Sus ojos brillaron con el mismo fuego feo que recordaba de la noche en que me dejó. La verdadera Jessica asomándose por debajo de toda esa falsa vulnerabilidad. Me lo debes, espetó. Y ahí estaba. La verdadera razón por la que estaba aquí. No amor, no arrepentimiento, no redención, solo necesidad. Necesidad codiciosa, desesperada, sin fondo. Te lo debo, repetí, mi voz baja y peligrosa. Te di los mejores años de mi vida. Gritó. Soporté tu aburrimiento durante 7 malditos años mientras trabajabas como un esclavo, como un campesino. Me reí. Realmente me reí. Un sonido duro y amargo que rebotó en las paredes. ¿Te refieres a los 7 años en los que trabajé en 2 trabajos para que pudieras ir a la universidad? ¿Esos años? La boca de Jessica se abrió y se cerró como un pez que jadeaba por aire. Me acerqué más, lo suficiente como para ver el pánico comenzando a burbujear detrás de sus ojos. Te graduaste, dije, con la voz fría como el hielo. Y solicitaste el divorcio la misma semana. Te reíste cuando me fui. Pensaste que estabas mejorando. Pensaste que podías hacerlo mejor. El rostro de Jessica se arrugó, su labio inferior temblaba como un niño que acababa de darse cuenta de que la tienda de dulces estaba cerrada para siempre. Fui estúpida, susurró. No sabía lo que tenía. Sabías exactamente lo que tenías, dije, cerrando la puerta detrás de ella con tanta fuerza que las fotos vibraron en las paredes. Simplemente te importó un bledo. Jessica se tambaleó hacia atrás, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, se atragantó. Haré lo que sea. Lo que quieras. La miré fijamente. 20 años. 20 malditos años. Y aquí estaba ella, la misma niña egoísta dentro de la piel de una mujer envejecida. Había una parte de mí, en el fondo, que quería aceptarla de vuelta solo para romperla el doble de fuerte. Pero el hombre que estaba parado frente a ella ahora no era el chico al que había traicionado. Era más agudo, más frío, acabado. No necesitaba venganza. No la necesitaba. Necesitaba paz. Y eso es exactamente lo que ella no era. La dejé parada en medio de mi sala de estar, goteando agua y desesperación en el suelo. No le ofrecí una toalla. No le ofrecí amabilidad. No se había ganado ninguna de las dos. Jessica se aferró a su bolso empapado como si fuera un salvavidas, como si de alguna manera pudiera salir de los escombros que había creado con suficientes palabras dulces. Ni siquiera vas a escuchar, gimió. Ya lo hice, dije, pasándola para ir a la cocina. Necesitaba algo para mantener mis manos ocupadas antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. La cagaste. Perdiste. No es mi problema. ¿Crees que eres tan perfecto? Espetó de repente, su voz lo suficientemente aguda como para cortar huesos. ¿Crees que eres mejor que yo solo porque no fracasaste? Me di la vuelta lentamente, encontrando sus ojos. Ahora estaban salvajes, inyectados en sangre, rotos. No, dije en voz baja. Soy mejor porque no quemé a la única persona que realmente se preocupó por mí. Jessica se estremeció de nuevo, retrocediendo contra la pared como si estuviera a punto de ser golpeada. Gracioso, considerando que la única que había hecho algún daño real en esta casa era ella. No entiendes, escupió, tratando de salvar los restos de orgullo que le quedaban. Tyler dijo que cuidaría de mí. Dijo que me amaba. Sí, dije, sirviéndome un whisky. ¿Cómo te está funcionando eso ahora? El rostro de Jessica se torció en algo realmente feo.
Luego, una mueca, un ceño fruncido, un destello del veneno que había estado goteando de su alma mucho antes de que ella misma lo supiera. Eres patético, Siseo. Todavía vives en este basurero. Todavía eres un perdedor. Tomé un sorbo lento de whisky, sintiendo el ardor deslizarse por mi garganta. No estaba enojado. Ya no. Estaba tratando de provocarme, tratando de arrastrarme al barro con ella porque ahí es donde vivía ahora, en la inmundicia de sus propias decisiones. Puedes encontrar la salida, dije, dejando el vaso con la suficiente fuerza como para hacerla saltar. No tengo a dónde ir, gritó, con la voz quebrada. No puedes simplemente echarme como basura. Eso es irónico, me reí, frío y vacío. Considerando que me tiraste a un lado por un financiero con abdominales. Las lágrimas brotaron de nuevo. Lágrimas reales esta vez. Pero no me moví. No la consolé. Solo la vi desmoronarse, pieza por patética pieza. No entiendes cómo era, susurró. Todos esperaban que lo tuviera todo. Tenía que hacerlo funcionar. No podía simplemente quedarme atrapada contigo. Me apoyé en el mostrador, cruzando los brazos. Así que encontraste a alguien más para trepar, dije. Y cuando te echó de la escalera, pensaste que volverías aquí, al hombre al que pisoteaste. El labio de Jessica tembló. Yo tenía miedo. Miedo de que, espeté. De no ser lo suficientemente adorada. De no salirte con la tuya cada maldita vez. Sollozó entre sus manos, desmoronándose como un castillo de naipes. Pensé que estaba haciendo lo correcto, murmuró entre sus dedos. Pensé que Tador me daría la vida que merecía. La vida que merecías, repetí, haciendo rodar las palabras sobre mi lengua como veneno. ¿Y qué pensabas exactamente que merecías, Jess? ¿Un palacio? ¿Un marido trofeo? ¿Una vida en la que no tuvieras que hacer nada más que presentarte y sonreír bonito? No respondió. No pudo. El silencio entre nosotros se volvió pesado, sofocante. Finalmente me miró, con el maquillaje corrido, los ojos inyectados en sangre. Puedo ser mejor, susurró. Puedo arreglarlo. Lo juro. La miré larga y fijamente. Y por un breve y terrible momento, recordé a la chica que solía ser antes de las mentiras, antes de la traición, antes de que la ambición la tragara por completo. Pero esa chica estaba muerta. La había matado. Y ahora estaba parada aquí, pidiéndome que resucitara algo que se había podrido hace mucho tiempo. No, dije simplemente. La boca de Jessica se abrió como si estuviera a punto de discutir, como si pudiera negociar su regreso a mi vida con las mismas mentiras que usó para destruirla. Pero yo ya caminaba hacia la puerta. Tienes que irte, dije sin darme la vuelta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, definitivas e implacables. Se tambaleó hacia adelante como si no lo creyera, como si pensara que podía llorar lo suficiente o suplicar lo suficiente para deshacer todo. Mike, por favor, gimió. No tengo a nadie más. Abrí la puerta. La lluvia había aminado. Solo una llovizna constante y fría ahora. Clima perfecto para alguien que no merecía refugio. Ese no es mi problema, dije. Ya sé que me miró fijamente, con el pecho agitado, el cabello pegado a la cara. Te amé, mintió por última vez, su voz pequeña y lastimera. No, dije, mirándola fijamente a los ojos. Amaste lo que podía darte. Nunca me amaste. Y con eso me hice a un lado, esperando. Jessica vaciló, buscando en mi rostro alguna grieta, alguna debilidad, algún pequeño destello del tonto que solía manipular. No había ninguno. Finalmente, rota y derrotada, salió a trompicones bajo la lluvia. Cerré la puerta detrás de ella sin pensarlo 2 veces. Y por primera vez en 20 años, me sentí libre. Me apoyé en la puerta después de que se cerró de golpe, escuchando el vacío. El tipo de silencio que se siente como si estuviera vivo, arrastrándose sobre tu piel. Jessica se había ido, pero había dejado huellas dactilares por todas partes, manchas de viejos recuerdos que ya no quería tocar. Debería haber estado celebrando. Debería haberme sentido poderoso, incluso triunfante. Pero en cambio, me sentía cansado, cansado hasta los huesos, como si hubiera pasado 20 años huyendo de un fantasma solo para encontrarlo parado en mi sala de estar, rogando que lo salvaran. Me serví otro whisky. Esta vez no lo saboreé. Lo bebí de un trago salvaje y dejé el vaso en el mostrador con tanta fuerza que se agrietó. Ni siquiera me inmuté. La verdad era que la traición de Jessica nunca me había abandonado realmente. Vivía debajo de mi piel. En la forma en que me encogía ante la amabilidad, en la forma en que dudaba de cada sonrisa, de cada cosa buena que se cruzaba en mi camino. Se asentaba pesadamente en mis entrañas, susurrando que nada bueno duraba. Que la confianza era una apuesta de tontos. Ella no solo me dejó. Ella arrancó una parte de mí y se la llevó con ella. Pensé que la había enterrado. Pensé que construir una nueva vida la había curado. Pero esta noche demostró que la herida seguía sangrando, seguía doliendo en lugares que ni siquiera sabía que podían doler más. La lluvia afuera golpeaba con más fuerza contra las ventanas como puños que exigían entrar.
Di la bienvenida al sonido, mejor eso que el silencio. Deambulé por la casa con las luces apagadas, bebiendo, dejando que el pasado se estrellara sobre mí como una marea. Las noches largas, las promesas rotas, la lenta y sofocante comprensión de que el amor real, no era suficiente para ella. Ella necesitaba más, siempre más. Recuerdo la noche en que se graduó, lo orgulloso que estaba, cómo me paré allí entre la multitud aplaudiendo como un idiota pensando que finalmente lo habíamos logrado, pensando que era nuestro momento. Pero ella no me estaba buscando cuando lanzó su gorro al aire. Ya estaba mirando más allá de mí. A la vida que pensaba que merecía. A Taylor, a la libertad, a 7 años de sacrificios, míos, siempre míos. Y lo primero que hizo con su nuevo y brillante título fue solicitar el divorcio. No lloró. No dudó. Se rió cuando firmé los papeles. Se rió cuando cargué lo último de mis cosas en la camioneta. Todavía puedo verla parada en la entrada, con los brazos cruzados, sonriendo con suficiencia como si estuviera ganando algún premio que pensaba que se había ganado. Y tal vez ganó por un tiempo. Consiguió su casa elegante, su marido perfecto, su sueño, hasta que todo se convirtió en cenizas. Me senté con fuerza en el viejo sofá de cuero, dejando que el agotamiento me tragara por completo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 20 años regresó? No porque me extrañara. No porque se diera cuenta de que me amaba. No, porque necesitaba algo. Como siempre. Jessica era un agujero negro. No importaba cuánto le dieras, amor, tiempo, lealtad, nunca era suficiente. Ella lo devoraba todo y aún así terminaba vacía. Ya no estaba enojado. En realidad no. La ira necesitaba energía y ella no merecía más de la mía. Lo que sentía era más frío, más limpio, indiferencia. Jessica era solo otra lección escrita en cicatrices en lugar de tinta. Un recordatorio brutal de una época en la que pensé que el amor era suficiente para salvar a alguien que no quería ser salvado. Me recosté, dejando que mi cabeza cayera contra el sofá, mirando al techo hasta que el whisky lo apagó todo en un zumbido distante. Se había ido de verdad esta vez y no iba a perseguir su fantasma nunca más. Lo único que tenía por delante ahora era la paz, si era lo suficientemente hombre como para reclamarla. Y por primera vez en 2 décadas, me di cuenta de algo simple, terrible y verdadero. No la extrañaba. Extrañaba a quien pensaba que era. Y esa mujer nunca existió. El whisky funcionó rápido, borrando los bordes más afilados de mi mente, pero no borró los recuerdos. Nada lo hizo realmente. Miré fijamente la oscuridad hasta que el reloj de la pared marcó su camino hacia la mañana. Cada segundo cortaba más profundo que el anterior. Debería haber estado tomando decisiones. Debería haber estado avanzando, planeando mi próximo paso, averiguando qué hacer con el hecho de que Jessica me había encontrado. En cambio, me senté allí como una estatua, atrapado entre 2 décadas de ira y el peso sofocante de no importarme un bledo. Tal vez ella pensó que aparecer abriría alguna puerta. Tal vez pensó que volvería a caer en viejos hábitos, la atraería de vuelta a mi vida como un mueble roto que no podía tirar. No se dio cuenta de que el hombre que dejó atrás ya no existía. En algún momento, el sol comenzó a sangrar sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa sucio. Me levanté del sofá, con todas las articulaciones doloridas como si hubiera estado en una pelea. Tal vez lo había estado. Tal vez sobrevivirnos, había sido una pelea que nunca terminó realmente. Me moví por la casa en piloto automático, recogiendo el desorden que dejó. Una huella húmeda aquí. Una mancha de rímel en el pomo de la puerta allá. Prueba de que era real, de que la noche anterior no fue una pesadilla empapada en whisky. Encontré su bolso metido junto al sofá, todavía aquí. Por supuesto que lo estaba. Jessica nunca terminaba nada de lo que empezaba. La curiosidad me picó. Me dije que lo dejara en paz, que lo tirara al porche y me olvidara de que alguna vez tocó mi piso. Pero mis dedos se movieron solos, abriéndolo. Dentro, un teléfono roto con docenas de llamadas perdidas, ninguna de mí. Un puñado de recibos arrugados, todos fechados en las últimas semanas, una tarjeta llave de motel, una foto gastada de ella y Taylor congelados en un abrazo de sonrisa falsa que parecía más una foto de rehenes. Ahora, en la parte inferior, una carta doblada dirigida a nadie. La abrí. Una letra descuidada se derramaba por la página, frenética, desesperada. Palabras como lo siento y error y arrepentimiento repetidas una y otra vez hasta que se difuminaban en tonterías. La arrugué en mi puño sin leer el resto. Lo siento no significaba nada. 20 años demasiado tarde. Ella no estaba buscando perdón. Estaba buscando ser rescatada de nuevo. Y esta vez podía ahogarse sola. Al mediodía, había tomado mi decisión. Ni siquiera fue difícil. Tiré su bolso a la basura junto con todo lo que había dentro. Borré su número de mi teléfono, lo bloqueé, borré cada rastro de su voz fea y desesperada. No iba a llamarla. No iba a responder si regresaba. Jessica me había enseñado todo lo que necesitaba saber, que a veces la supervivencia significa quemar el puente y salar la tierra detrás de ti.
El pensamiento de los papeles del divorcio volvió a mí, el primer juego que me hizo firmar. Qué fácil había sido garabatear mi nombre en la parte inferior, dejarla ir. En ese entonces, se sintió como rendirse. Ahora se sentía como la cosa más inteligente que había hecho en mi vida. Ya no era de ella. Nunca volvería a hacerlo. Ni siquiera un poco. Miré mi pequeña y sencilla casa, la que ella había llamado un basurero, y sonreí por primera vez en lo que parecieron horas. No era mucho, pero era mío. Construido sin ella, vivido sin ella, sobrevivido sin ella. Jessica había perdido el derecho de siquiera poner un pie dentro. Hubo un golpe en la puerta, luego agudo, frenético. Por un segundo, mi cuerpo se puso rígido, esperando que estuviera allí de nuevo, con el maquillaje corrido, las lágrimas goteando, las manos extendidas como una mujer que se ahoga, agarrando cualquier cosa para hundirse con ella. Pero no me moví. No la abrí. Simplemente me quedé allí parado, mirando la puerta hasta que los golpes se detuvieron, hasta que quienquiera que fuera se dio cuenta de que nadie iba a ir. Jessica, Taylor, todo el desorden podrido del pasado. Podían golpear las paredes de mi vida todo lo que quisieran. No los iba a dejar entrar de nuevo. No esta vez. Nunca más. Esa noche, la soledad golpeó más fuerte de lo que esperaba. No era el tipo de soledad que se arregla con una copa o una noche de fiesta. Era más profunda, más antigua, del tipo que echa raíces dentro de ti y espera. Paciente y cruel. Me senté afuera en los escalones traseros, con un cigarrillo consumiéndose entre mis dedos, aunque no había fumado en años. El frío me mordía a través de la chaqueta. Le di la bienvenida. Pensé en todas las cosas que perdí. No solo a Jessica. El tiempo, la energía, el hombre que podría haber sido si no hubiera pasado años tratando de arreglar a alguien que no quería ser arreglado. Era un tipo extraño de dolor, llorar una vida que nunca existió realmente. Un matrimonio construido sobre medias verdades y resentimientos ocultos, un futuro que siempre se derrumbaría sin importar cuánto me esforzara por mantenerlo unido. La odiaba por lo que hizo. Pero sentado allí, mirando la oscuridad vacía, me di cuenta de algo peor. Me odiaba a mí mismo más por ser ciego. Por creer, por amar a alguien que me veía como nada más que un trampolín para la siguiente mejor cosa. Aspiré el humo profundamente en mis pulmones y lo dejé arder. Tal vez me lo merecía. Tal vez una parte de mí siempre supo que Jessica era magnética, peligrosa, el tipo de mujer a la que sobrevives, no el tipo con el que construyes una vida. Y, sin embargo, en ese entonces le entregué las llaves de todo sin pensarlo dos veces. Quería ser su héroe. Quería ser suficiente. La verdad era que nunca había estado cerca. Dejé caer el cigarrillo y lo aplasté bajo mi bota, viendo morir la pequeña brasa. No había forma de arreglar el pasado, ninguna línea inteligente o gran gesto que lo arreglara. Todo lo que podía hacer ahora era vivir, realmente vivir para mí. No por la mujer que se rió cuando me destripó. No por el fantasma del hombre que pensó que podía salvarla. Para mí. Una pequeña parte de mí, la parte que no se había endurecido por completo en piedra, sentía lástima por Jessica. Era algo trágico darse cuenta demasiado tarde de que habías incendiado el único puente que conducía a algún lugar que valiera la pena ir. Pero la lástima era peligrosa. La lástima era solo el primer paso hacia el perdón. Y el perdón era una puerta por la que ella nunca volvería a cruzar. No en esta vida. Me puse de pie, rígido por haber estado sentado demasiado tiempo. Las estrellas estaban afuera ahora, afiladas y frías en el cielo despejado. Por primera vez en 20 años, hice una promesa. No a nadie más, sino a mí mismo, no más salvar a personas que no querían ser salvadas. No más sangrar por personas que me vieron morir y lo llamaron ambición. No más Jessica. Se acabó. Realmente se acabó. Volví adentro, cerré la puerta con llave y corrí la cortina. No por miedo, por finalidad. Jessica era un capítulo que finalmente había terminado. Y el hombre que recogió el alfiler ahora era alguien más fuerte. Alguien que recordaba lo que se sentía estar completo. Dormí esa noche por primera vez en lo que pareció una eternidad. Profundo, sin sueños, sin molestias. Los fantasmas de su risa no podían alcanzarme aquí. Las garras del arrepentimiento no podían entrar. Había perdido una esposa, perdido un futuro, perdido años. Pero de alguna manera, en las cenizas de todo, había encontrado algo mejor. Me había encontrado a mí mismo. A la mañana siguiente me desperté antes del sol. Sin pesadillas, sin sudores fríos, solo una extraña e inusual quietud. Por un momento me quedé allí acostado, mirando al techo, esperando que el viejo peso volviera a sentarse sobre mi pecho. El dolor, la ira, la pérdida. No llegó. Solo había silencio. No vacío, sino limpio. Un espacio tranquilo donde solía vivir el dolor. Me levanté, preparé una olla de café y me paré junto a la ventana, viendo cómo la primera luz se deslizaba sobre los campos. No era mucho, solo un trozo de hierba, un par de árboles, un camino de tierra que se extendía hacia la nada. Pero era mío. Cada centímetro cuadrado construido sin ella.
cada rincón de esta vida sin tocar por su veneno. Bebí el café, fuerte y amargo, y pensé en lo que vendría después. Por primera vez en años, el futuro no parecía una sentencia que tenía que cumplir. Parecía una página en blanco y no tenía miedo de escribir en ella. Empecé poco a poco. Eliminé la vieja cuenta de correo electrónico a través de la cual me había encontrado de alguna manera. Abrí una nueva con un nombre que ella nunca pensaría buscar. Quemé las últimas cartas que había enviado a lo largo de los años, las que había guardado en una caja, pensando estúpidamente que significaban algo. No lo hacían. Nunca lo hicieron. El amor de Jessica era una transacción, un acuerdo que solo duró mientras la beneficiaba. En el momento en que no lo hizo, se fue con la risa en la boca y el nombre de otro hombre en sus labios. También empaqué las fotos viejas. Las de cuando las cosas estaban bien, o al menos cuando pensaba que lo estaban. Fotos de bodas, vacaciones, mañanas de Navidad con sonrisas falsas y ojos que ya miraban hacia otro lado. Las llevé a las afueras de la ciudad y las tiré en un barril detrás del granero de un amigo. Encendí un fósforo, vi cómo todo ardía. Las llamas rugieron rápidamente, codiciosas y brillantes, devorando cada falso recuerdo, cada mentira envuelta en un marco. Me quedé allí hasta que no quedó nada más que cenizas. Y por primera vez no sentí ira, ni arrepentimiento, ni tristeza. Me sentí limpio, ligero. Un hombre reconstruido a partir de los huesos de su propia angustia. Jessica había intentado encontrarme, claro, pero lo que no entendía, lo que nunca entendería, era que el hombre que dejó había muerto en el momento en que eligió a Taylor por encima de todo lo que habíamos construido. El hombre que estaba aquí ahora no le debía nada. Ni una conversación, ni perdón, ni siquiera odio, nada. Era una libertad extraña y brutal saber que ya no tenías que cargar con los pecados de otra persona. Saber que no eras responsable de salvar a la chica que se ahogaba, que ató las anclas alrededor de sus propios tobillos. Conduje a casa despacio, con las ventanas abiertas, dejando que el aire frío me golpeara la cara para despertarme. Se sentía bien. Se sentía como vivir. Cuando entré en el camino de entrada, mi vecino saludó desde el otro lado de la calle. El viejo señor Henderson, que pasaba la mayor parte de sus días arreglando tractores y hablando del clima como si fuera algo personal. Le devolví el saludo. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de esconderme. No me sentí como un fracaso con una máscara solo para pasar el día. Era un hombre que había sido quemado hasta los cimientos. Y de alguna manera, parado aquí, me di cuenta de algo simple, duro y hermoso. Había sobrevivido. No solo existía, había sobrevivido. Las cenizas que dejó Jessica ya no me ahogaban. Fertilizaron el suelo sobre el que iba a construir algo mejor, algo real, algo mío. Y cuando el pasado volviera a llamar, como siempre lo hacía, no encontraría a nadie en casa. Solo un hombre que ahora sabía más. Un hombre que conocía la diferencia entre el amor y el hambre, entre la lealtad y el parasitismo, entre salvar y ser usado. Jessica me había enseñado esas lecciones con fuego, sangre y traición. Y que Dios me ayude, finalmente estaba listo para vivirlas. Pasaron las semanas, el tipo de semanas que se difuminan, no porque no pase nada, sino porque, por una vez, todo lo que pasa se siente bien. Mañanas tranquilas. Trabajo que llenaba mis manos y mantenía mi mente estable. Noches bajo las estrellas sin fantasmas que golpearan las ventanas. Jessica lo intentó una vez más. Una carta deslizada bajo mi puerta una tarde lluviosa. Sin remitente, sin disculpas, solo páginas y páginas de lo miserable que era, lo perdida, lo rota, como nadie la entendía como yo. Como si solo le diera otra oportunidad, finalmente podría ser la mujer que merecía. La leí una vez, la doblé con cuidado y la quemé en el fregadero de la cocina. Sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Había jugado con mi corazón una vez. No iba a dejar que lo hiciera dos veces. Ya no era su segunda opción. Ya no era su red de seguridad. Ya no era su tonto. Y de alguna manera, dejar que esa carta ardiera se sintió aún mejor que alejarse la primera vez. Fue el último clavo en el ataúd de la vida que había destruido. La verdad era que ya no odiaba a Jessica. No era lo suficientemente importante como para odiarla. Era solo otro error que había sobrevivido. Otra cicatriz que me enseñó a vivir de forma más inteligente, más fuerte, más dura. Algunas noches, cuando el viento golpeaba las ventanas y la lluvia golpeaba el techo, pensaba en ella. No como ella quería que lo hiciera. No con arrepentimiento o nostalgia. Pensaba en las lecciones. En la forma en que me mostró cómo se veía la verdadera fuerza. No en aferrarse. No en arreglar cosas rotas, sino en dejarlas ir, dejarlas desmoronarse y construir algo mejor a partir de las ruinas. El hombre que Jessica dejó hace tantos años la habría recibido de vuelta. Habría suplicado, habría creído las mentiras de nuevo. El hombre que está aquí ahora, él sabe más. Porque algunas cosas no merecen perdón. Algunas personas no merecen una segunda oportunidad. Y algunas historias no terminan con venganza, odio o tragedia, sino con silencio y paz. Pasé 7 años apoyando los sueños de Jessica. Pasé 20 años sobreviviendo a su traición.
Y ahora pasaba mis días construyendo una vida tan buena, tan sólida, tan honesta, que incluso el recuerdo de ella no podía sobrevivir en su interior. Si estás leyendo esto, si alguna vez te encuentras sentado frente a alguien que trata tu amor como una herramienta para ser usada y descartada, déjame decirte algo, no luches por ellos. No les ruegues que se queden. No te desangres tratando de llenar los agujeros que llevan dentro. Aléjate. Firma los papeles. Empaca tu vida en la caja más pequeña que puedas cargar. Vete sin mirar atrás. Y cuando vengan llamando años después, rotos y desesperados, no abras la puerta. No porque seas cruel, no porque los odies, sino porque finalmente aprendiste que vales más que los arrepentimientos de otra persona. Mereces ser salvado por ti mismo. Y esa es la única historia de rescate que realmente importa.